de Cali, que en estos años hemos ido construyendo un vínculo de mucha amistad, de mucho intercambio, de verdad un placer enorme. Yo creo mucho en este puente latinoamericano que creo que tenemos que construir, porque además hacemos en toda Latinoamérica hacemos muy buen teatro y muchas veces no nos enteramos, ¿no? Y también pensamos en teatro y tampoco nos enteramos. Entonces está bueno aprovechar estas oportunidades de puente, de conexión, de intercambio. Por otro lado, decir que yo traigo un pensamiento que no es para que ustedes lo acepten, digamos, sino para que lo discutamos, ¿no? Es un pensamiento cartografiado en la ciudad de Buenos Aires, con mucha, digamos, desarrollo en la Universidad de Buenos Aires, donde venimos trabajando hace muchos años. De ninguna manera se plantea como un pensamiento universal, pero tal vez la idea sería intercambiar estas ideas y ver si les sirven a ustedes o si ustedes ya están pensando en lo mismo o ver cómo lo están pensando. Digamos, esto que creo que es lo que está pasando en la teatrología en los últimos años, y creo que esto es una de las cosas más maravillosas, y es que estamos trabajando pensamientos territorializados, ¿no? Es decir, no estamos pensando lo universal, o no estamos pensando algo en principio válido para todos los territorios. Más bien, el intercambio sería a producir pensamientos territorializados en las propias prácticas y luego hacer un diálogo de pensamientos territorializados, que bueno, un poquito ese es mi sueño en este caso, ¿no? Es decir, contarles un poco qué estamos pensando y ver qué pasa en la resonancia con los otros pensamientos territorializados. Entonces, la idea fundamental que me pidieron Ma y Alejandro que planteara un poquito es esta idea del artista como productor de conocimiento, lo que en principio llamamos artista investigador. La artista investigadora, el artista investigador, que tiene que ver con una corriente que venimos desarrollando en Buenos Aires, a la que llamamos filosofía de la praxis artística, que tiene que ver con un pensamiento sobre las prácticas, como su nombre lo indica, ¿no? Es decir, no solamente hacemos prácticas, por ejemplo, de dramaturgia, de dirección, de actuación, de gestión, de expectación, sino también pensamos esas prácticas como una orientación dentro de lo que llamaríamos la filosofía del teatro, ¿no? Entonces, si yo tuviera que enmarcar mi pensamiento, lo que les voy a proponer sería esto, una filosofía de la praxis artística, es decir, un pensamiento relacionado con las prácticas artísticas. Esto tiene mucho que ver con el hecho de pensar el teatro, el acontecimiento teatral, como un acontecimiento, como algo que pasa, como algo que sucede, ¿no? Entonces, si estudiamos algo que pasa, es muy importante ver qué pasa en el acontecimiento, ¿no? Es decir, qué se desprende de esas prácticas, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos es que muchas veces estamos poniendo el pensamiento en lugares abstractos que están desgajados de las prácticas, ¿no? Y entonces la idea sería esto, una filosofía de la praxis artística en el sentido de producción de pensamiento a partir de las prácticas concretas que realizamos dentro de los campos teatrales, ¿no? Muchas veces hay un desfasaje. Por ejemplo, hace poquito yo estaba en un congreso que tenía una parte teórica a la mañana y a la noche veíamos teatro, ¿no? Y de pronto a la mañana se teorizaba sobre la muerte del personaje y a la noche íbamos a ver obras de teatro donde aparecían personajes. No sé si me explico. Entonces uno decía, che, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando paradigmas que no estarían relacionados directamente con nuestras prácticas,
¿no? Entonces, eso es lo primero. Si ustedes me preguntan de qué estás hablando, estoy hablando de filosofía de la praxis artística. Segunda cosa, esa filosofía la llevan adelante distintos tipos de sujetos. Nosotros podemos caracterizar por lo menos 4 tipos de sujetos, lo que llamaríamos sujetos de la investigación artística, sujetos de la creación-investigación o sujetos de la investicreación, como se le dice de distintas maneras. El primero que podríamos nombrar sería este que nombré antes, artista-investigador, artista-investigador. Fíjense, guioncito en el medio, ¿no? ¿Qué quiere decir artista-investigador o artista-investigadora? Sería un artista que no necesita tener educación formal, que no necesita estar egresado de la universidad o tener un título de posgrado. Lo único que necesita es tener producción artística, musical, de artes visuales, artes audiovisuales, teatrales, ¿no? Que produce pensamiento sobre sus prácticas. Por ejemplo, si pudiera dar un caso argentino, tenemos a Mauricio Cartún, ¿no? Un gran dramaturgo, docente de dramaturgo, un tipo que admiramos y queremos muchísimo. Cartún no terminó el secundario y sin embargo es un artista investigador impresionante, ¿no? Que está todo el tiempo produciendo pensamiento sobre sus prácticas y además unas prácticas impresionantes. O podríamos dar otros ejemplos de personas que hoy la universidad reconoce como doctores o como profesores honoris causa, pero no porque hayan tenido una carrera sistemática en educación formal, sino porque tienen saberes y producen conocimientos que la universidad reconoce como tan válidos como los que puedan producir personas que han hecho un recorrido sistemático en educación formal. Como si yo les dijera, Pablo Picasso sería un gran productor de pensamiento sobre la práctica y no necesita haber terminado la escuela primaria, digamos. Si la terminó es otro tema, pero no. El artista investigador, la artista investigadora, nosotros la validamos por su producción artística y por el pensamiento que produce a partir de esa producción artística y no por su formación científica universitaria. Ahora, en los últimos años, ustedes lo habrán visto, y la maestría y esta universidad son un ejemplo, podemos decir que la universidad está pensando de otra manera la relación con el arte y por lo tanto nosotros nombramos a esos sujetos, los nombramos como por inversión, investigador artista o investigadora artista. Serían aquellas personas que tienen producción artística, pero al mismo tiempo tienen una formación sistemática, académica, de grado, de posgrado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo podría nombrar, siempre yendo los ejemplos de Argentina, un doctor de la Universidad de Buenos Aires que se llama Gastón Breyer, que es un escenógrafo increíble de Argentina, ya fallecido, que tiene una formación sistemática como arquitecto, estaba al frente de la cátedra de heurística, digamos, la Universidad de Buenos Aires lo nombra doctor de la Universidad de Buenos Aires, pero fíjense, así como lo nombran a Breyer, que es un tipo con formación sistemática, también lo nombraron a Cartún, doctor. Lo nombraron a Leonardo Fabio, nombraron a Lelutier, ¿no? Es decir, la universidad está diciendo, che, aunque vos no hayas hecho estudios sistemáticos, nosotros reconocemos tu producción de saberes y tenés como para ser doctor de la universidad. Entonces, un sujeto sería artista investigador, artista investigadora. Otro sujeto sería la inversión, investigadora, investigador, artista. Un tercer sujeto sería lo que llamamos el investigador o la investigadora participativos. Yo me reconozco dentro de esa línea. El investigador participativo es aquel que no es artista, pero
coloca el laboratorio adentro del campo teatral. Por ejemplo, yo me considero dentro de esa categoría porque soy un tipo que vive adentro del campo teatral, haciendo gestión, haciendo periodismo, haciendo escuela de espectadores, es decir, estoy todo el tiempo laburando con los artistas, digamos, y si bien no me reconozco, ni quiero ser, quiero aclarar, no es que lo intenté, me fue mal, o no me animé, o suponete, me echaron, no, digo, no me interesa, yo no quiero actuar, no quiero dirigir, no quiero escribir teatro, no quiero hacer escenografía, yo lo que quiero es investigar, digamos. Pero en vez de encerrarme en la Torre de Marfil y ver a todo el mundo de arriba, lo que hago es bajar al campo, meter las patas en el barro, por decirlo de alguna manera, discutir, pelear, convivir, participar dentro de las decisiones del campo teatral. De hecho, por ejemplo, en este momento se está haciendo la escuela de espectadores que hacemos en Buenos Aires, que ahí yo tengo 400 alumnos que me están zumbando las orejas porque no sé si no se habrán enojado que no estoy allá en este momento, pero bueno, hago programación de sala en 3 salas en el Centro Cultural de la Cooperación, es decir, estoy todo el tiempo trabajando con los artistas y la verdad es que yo no podría producir el pensamiento que produzco si no estuviera en relación con los artistas. Creo que acá aparece una figura del sujeto de investigación artística muy interesante, que yo lo llamaría investigador o investigadora participativos. Y la otra sería un formato colectivo, de parcería o de asociación entre un investigador artista o un artista investigador o un grupo de artistas investigadoras y un grupo o un investigador participativo o investigadora participativa. Yo también me reconozco ahí porque yo he armado muchas asociaciones con Eduardo Pavlovsky, por ejemplo, y publicamos con él como 25 libros más o menos, con Mauricio Cartún, con Ricardo Bartiz, con Ana María Bobo, bueno, con un montón de gente que yo vengo laburando en parcería, en asociación. En este momento, por ejemplo, estoy haciendo un libro con uno de los más grandes coreógrafos de la Argentina, que se llama Mauricio Weinroth. Lo estamos escribiendo a 4 manos. Y yo, bailarín, de nada, ni de tango, ni de chacarera, ni pata dura, absoluto, ¿no? Entonces aparece esta figura muy interesante que sería la de asociarse en la producción de conocimiento, por ejemplo, entre una artista investigadora y una investigadora participativa, ¿no? Entonces, podríamos encontrar combinatorios, pero estos serían como las 4 básicas, ¿no? Sujetos de la investigación artística: artista investigadora o investigador, investigador artista, investigador participativos, asociación entre estos integrantes. Entonces, la tercera cosa que me interesaba comentarles es justamente que cómo produce conocimiento el artista investigador o la artista investigadora. Produce conocimiento en todos los niveles de las prácticas. Fíjense, podemos hablar de producción de conocimiento en los procesos. El análisis de un proceso creativo, por ejemplo. Podemos hablar de producción de conocimiento en el análisis de las estructuras, ¿no? Lo que llamaríamos los artefactos. Suponete un cineasta que analiza la estructura de su película, cómo está armada su película, ¿no? Lo que llamamos la poética, ¿no? La palabra poiesis en griego quiere decir construcción, es decir, cómo está construido, eso también es producción de conocimiento. Después hay producción de conocimiento en relación a la circulación. Por ejemplo,
la manera de circular que tiene el teatro patagónico en la Argentina es muy distinta a la de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, por las distancias, por las formas del territorio, ¿no? Se produce conocimiento en la recepción, en la relación con los espectadores. Produce conocimiento en el armado de archivo, en la relación con las instituciones. Es decir, que no hay práctica artística que no sea producción de conocimiento. Esto es algo muy importante porque uno suele identificar la producción de conocimiento con, ponele, el actor, el dramaturgo, el director, ¿no? La escenógrafa. Y en realidad en todos los roles de la actividad artística habría producción de conocimiento. Y entonces me gustaría brevemente decir, ¿qué quiere decir producir conocimiento? En principio, etimológicamente, la palabra conocimiento viene del latín cognoscere, que quiere decir saber con, ¿no? Saber con el mundo, saber con Dios, saber con el género, saber con los títeres, saber con la actuación, ¿no? Es decir, la producción de conocimiento sería la generación de un tipo de saber vinculado a determinado campo de prácticas. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? En principio, entonces, los elementos fundamentales serían filosofía de la praxis artística, ¿no? Si yo tuviera un pizarrón lo pondría ahí como primera cuestión. Segunda cuestión, sujetos de la práctica artística. Tercero, diversidad de las prácticas artísticas, en todas las prácticas. Y cuarto, esta idea que decíamos, producción de conocimiento, en tanto, producción de un saber con determinadas prácticas. Entonces, yo agregaría un par de cositas más. Todos los agentes del campo artístico producen conocimiento. Por ejemplo, un gestor, una productora, un periodista, una crítica teatral. No es solamente el actor, la directora, pero esos roles que reconocemos como los más conocidos, por decirlo así, ¿no? Y además, digamos, hay algo interesante y es que no tenemos mucha producción de conocimiento en algunas de esas áreas. Por ejemplo, son muy raros los libros escritos por los técnicos y las técnicas. Estamos esperando que se pongan a escribir, obviamente, ¿no? O, por ejemplo, no son muchos los libros todavía sobre espectadores, sobre el tema de la expectación. O los libros relacionados con, por ejemplo, la crítica teatral o con el plano de la gestión, ¿no? Las curadurías teatrales, por ejemplo. Entonces, hay como ciertos campos que están más desarrollados, la dramaturgia, la dirección, la actuación, pero hay otros campos que estarían como más pendientes y sería muy interesante desarrollarlos, ¿no? Si me permiten, voy a dar algunos ejemplos de esas literaturas para bajar las ideas al territorio bien concreto, ¿no? Me refiero a literaturas de artistas investigadoras e investigadores. Por ejemplo, nombremos a Stanislavski, ¿no? El tipo autoobserva su trayectoria, autoobserva las formas de producción, las formas de actuación, las formas de dirección, y escribe unos libros que son fundamentales, ¿no? No sé, pensemos en dos solamente. El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia, que es un libro que él llega a terminar, ¿no? antes de morir, y por supuesto Mi vida en el arte, ¿no? Que sería el libro donde reflexiona sobre su vínculo
las relaciones artísticas, habla de su relación con otros directores, con dramaturgos, con los procesos de trabajo. Fíjense, nosotros no hemos visto el teatro de Stanislavski, la verdad que no, ninguno de nosotros lo hemos visto, pero sí hemos leído los libros de Stanislavski, y esos libros han sido fundamentales. Digo, la historia del teatro cambia tal vez más con los libros de teatro que con las puestas en escena, porque como el teatro es territorial, es probable que no viajemos a ver un espectáculo. Por ejemplo, todos conocemos a Peter Brook por El espacio vacío. ¿Cuánta gente vio puestas de Peter Brook? Por ejemplo, no sé, el Mahabharata. Pues está bien, hay una versión videada, ¿no? Por ejemplo, ahí lo tenemos en video, pero ¿quién dice que realmente ver ese video sea tomar contacto con el acontecimiento? Yo me acuerdo de una entrevista que le hice a Eugenio Barba, hablando de sus libros. Él es otro ejemplo de artista investigador bestial, ¿no? Por la producción increíble que tiene, no sé, desde antropología del actor, pasando por, ¿cómo se llaman? Los 5 continentes del teatro, la canoa de papel. Bueno, paro acá porque son 400.000 libros. Y él me dice, yo empecé con los libros, dice, para mí la relación con el teatro no existía y me empecé a relacionar con el teatro leyendo, por ejemplo, a Artaud, leyendo a Stanislavski, leyendo a Grotowski, ¿no? Es decir, los libros de teatro, la producción de los artistas investigadores, muy importante para las prácticas, no sé si me explico, ¿no? Demos otro ejemplo que me encanta en el plano internacional. Antonin Artaud, el famoso El teatro y su doble, ¿no? Un librito que se publica en 1938, cuando Antonin Artaud ya está internado. Una compilación de sus trabajos entre 1931 y 1935, con un prólogo escrito por él cuando está regresando de México en el año 1936, cuando ya estuvo con los indios Tarahumara. Y ese libro, sin ese libro no podríamos pensar la historia del teatro del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? En una palabra, un artista no solamente produce acontecimiento por sus obras de teatro, por ejemplo, sino también por los libros que publica, ¿eh? Y en ese sentido aparece una especie de llamado no solamente a, por ejemplo, compilar los materiales de nuestros artistas investigadores, sino también a publicar esos materiales y a producir escritura en relación a esas prácticas, ¿no? Yo siento, por ejemplo, con mucho dolor que un tipo tan increíble como Florencio Sánchez, dramaturgo que se cumplen ahora 150 años, le vamos a dedicar un gran congreso el año que viene, prácticamente las únicas referencias que tenemos sobre Florencio Sánchez son que era un tipo bohemio, que tenía tuberculosis, que ¿cómo se llama? Era medio de hombros caídos, con el labio medio caído. Pues decir, loco, ese tipo era un genio. ¿Cómo nadie lo agarró y lo hizo hablar sobre su producción artística, sobre cómo pensaba la relación con la historia del teatro? Bueno, digamos, nos hemos perdido unas oportunidades y nos las estamos perdiendo en este momento, ¿no? En el sentido de tal vez no estar viendo el trabajo de ciertos referentes y referentas del campo teatral que están haciendo una producción enorme y de pronto no les estamos dando la bola que se merecen, ¿no? Por ejemplo, permítanme un caso chiquitito. Yo lo sigo mucho a Cartoon, a mí me interesa muchísimo. Y cuando vi que Cartoon publicaba todo el tiempo artículos en los diarios, en las revistas literarias, ¿no? Agarré una caja, le puse escritos de Cartoon y cada cosa que iba apareciendo la iba tirando adentro de la caja, ¿no? O sea, recortando, poniendo.
Bueno, un día agarré la caja y había como 50 artículos de cartón, uno mejor que el otro. Lo llamé por teléfono a la casa, le digo, che, Mauricio, acá hay un libro, hagamos un libro. Y lo sacamos el libro, se llama Escritos 1975-2000, que fue la primera edición. Ya vamos por la cuarta edición y ya son más de 100 artículos. Un libro fundamental en las teorías de la dramaturgia, de los títeres, de la puesta en escena, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese material estaba todo disperso, digamos, ¿no? Creo que tenemos, por lo menos los investigadores participativos, tenemos un poco esa tarea de decir, che, hay textos, por ejemplo, invento, además de los que publicó, por ejemplo, Santiago García, en los tomos teóricos, ¿habrá textos dispersos de Santiago García? Seguro, por todas partes. O suponete materiales inéditos de Enrique Buenaventura, para nombrar dos colombianos que son como referentes indiscutibles, pasa el tiempo y siguen cada vez más fuertes, ¿no? Entonces, hay una literatura de artistas investigadoras, de artistas investigadores, y nosotros podemos colaborar también en la producción de esa literatura, por ejemplo, compilando, editando, generando archivo, produciendo, por ejemplo, publicaciones en revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el otro elemento que me gustaría nombrar es que hay dos grandes formas de producir pensamiento, de producir conocimiento en las prácticas artísticas. Este tema para mí es muy importante porque es un poquito la encrucijada frente a la cual se enfrentan todas las universidades de artes. Digamos, podemos hablar de un pensamiento implícito en las prácticas. Es decir, en el hacer hay un pensamiento. En la obra ya hay un pensamiento. Por ejemplo, imagínense que estamos estudiando una pieza de alfarería. Y en principio esa pieza de alfarería es la síntesis de una cantidad de pensamiento importantísimo. Por ejemplo, la elección del barro, la forma de cocinar el barro, la estructura que se le da a la pieza, en qué tradición de la cerámica se encontraría, digamos, cómo están trabajados los dibujos, con qué materiales, cómo piensa el alfarero una metafísica del barro, porque hay algo muy interesante que sería qué es el barro, cómo está siendo pensado, pues, digamos, cómo es la relación sensible con el barro que tiene ese alfarero. En una palabra, entonces, hay un pensamiento implícito. Yo veo un cuadro y en ese cuadro hay un pensamiento implícito sobre las prácticas. Podemos decir que el artista, para hacerlo, tomó una cantidad de decisiones y produjo pensamiento sobre la relación de ese cuadro con la sociedad, con la política, con el género, con la naturaleza, con Dios, con la historia del arte. Pero también hay lo que llamamos un pensamiento explícito. Le vamos a llamar pensamiento explícito a cuando el artista produce un metalenguaje. ¿Qué sería un metalenguaje? Un lenguaje sobre el lenguaje artístico. Por ejemplo, para que quede claro, Picasso no haciendo el Guernica, sino Picasso hablando sobre el Guernica. Acá aparece la idea del metalenguaje. Le llamamos metalenguaje a un lenguaje que coloca a otro lenguaje en condición de lenguaje objeto. Por ejemplo, la crítica sería un metalenguaje. Ponele, yo voy esta noche a ver Calisto y Melibea, ponele, y empiezo a producir pensamiento explícito, y eso sería un metalenguaje sobre el acontecimiento teatral, ¿no? Entonces, ¿por qué decía antes lo de la encrucijada con la universidad? Porque
hay universidades que te dicen, quédate solamente con el pensamiento implícito, o sea, tenés que entregarle cultura y el pensamiento implícito en la escultura. Otras universidades te dicen, no, a nosotros la escultura no nos interesa el pensamiento de metalenguaje, es decir, que vos nos produzcas un insumo teórico sobre la escultura que hiciste. Y hay otras que te dicen, tenés que hacer las dos, ¿no? Es mostrame la obra y entregame el insumo teórico sobre la obra, ¿no? Ahora, en los últimos años, creo que esto es una de las cosas más lindas que está pasando, cada vez más podemos decir que el metalenguaje se cruza con el lenguaje artístico. A mí me pasa, por ejemplo, que leo todo el tiempo tesis, donde empezás viendo metalenguaje, y de golpe, sin transición, aparece un poema en forma zigzagueante en el texto, ¿no? O de pronto voy a una defensa de una tesis magnífica de un chico colombiano sobre teatro ciego, y él pide hacer la defensa de la tesis a oscuras, como sería el teatro ciego. No sé si me explico, ¿no? O sea, con una situación que yo me atrevería a llamarla de conferencia performativa, ¿no? Por ejemplo, la conferencia performativa sería una de esas formas maravillosas de cruce entre pensamiento implícito y pensamiento explícito en las prácticas artísticas, ¿no? Bueno, podríamos dar muchos más ejemplos. Y, por ejemplo, podemos decir que en Hamlet, la obra de Shakespeare, tenemos incluido dentro del lenguaje artístico un metalenguaje, por ejemplo, respecto de quién es el actor, o cómo se comportan las compañías teatrales, o cómo es el comportamiento de los espectadores, ¿no? Es decir, que podríamos reconocer la producción de metalenguaje, pensamiento explícito, adentro del lenguaje artístico. Recordemos ejemplos del teatro contemporáneo, y esto es muy claro, ¿no? Cada vez más el teatro es autorreferencial, ¿no? Y está todo el tiempo transformando las condiciones de enunciación en enunciado dentro de la obra, ¿no? Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Digamos, yo agregaría un par de cositas más y abrimos a la discusión, pero lo que más me interesa es esto de pensamiento implícito y pensamiento explícito y formas de interrelación entre los dos pensamientos. Vieron que a veces hay artistas que te dicen, no, ¿yo para qué? Yo no voy a hablar sobre mi obra porque todo mi pensamiento está en mi obra. Y tiene razón, es correcto lo que dice, es correcto. Ahora, a mí me gustaría escucharlo hablar también, me gustaría escucharlo hablar sobre su obra, meter un grabadorcito y decirle, che, contame, ¿cómo escribiste esta cosa, ¿no? O ¿con qué cuadro estás relacionado? Porque a vos te gusta mucho la pintura, ¿con qué cuadro lo conectaste? Y de pronto el tipo se larga y te dice, mirá, trabajé con La Isla de los Muertos de Arnold Beckley, y vos decís, nunca hubiera llegado ahí si no es porque él me lo está contando, ¿no? Es decir, hay una producción de conocimiento que solamente la puede hacer el artista si vos lo estimulás, ¿no? Y lo interesante es que se puede hacer desde formas discursivas diferentes. Por ejemplo, el metalenguaje lo podemos encontrar en un programa de mano. Yo estoy haciendo este libro con Mauricio Weinroth, el gran coreógrafo argentino, que es un genio absoluto, y le pedí, por favor, el tipo se guardó todo el archivo, tiene todos los materiales en su casa, con programas de mano, contratos, giras internacionales, tiene todo el material. Entonces dije, por favor, mirate cada uno de los programas de mano que hiciste en Noruega, en Bélgica, etc. Y fíjate si no escribiste algo, me interesa mucho esos textos.
Entonces, por ejemplo, puede haber metalenguaje en un metatext, en un programa de mano. Puede también haber metalenguaje en una entrevista. Suponete, no sé, le entrevistan a, no sé, yo vi ayer Calixto y Meliver, lo entrevistan a Alejandro y dice, ¿por qué la Celestina? Le pregunta el periodista. Y Alejandro dice, por esto, por esto, por esto. Metalenguaje en una entrevista, ¿no? Y eso es una forma discursiva muy interesante. Suponete, conoces a un maestro, una maestra interesante, le acercás un grabador y lo haces hablar, ¿no? Otras formas, la tesis, una tesis, ¿no? Obviamente, un artículo, una monografía, un ensayo, ¿no? Es decir, podemos tener muchas formas discursivas de producción de pensamiento explícito, ¿no? Por lo tanto, puede ser una tarea muy divertida también, porque, por ejemplo, te reunís a tomar mate, pones un grabador y ya estás produciendo metalenguaje, ¿no? Haciéndolo hablar a Pavlovsky sobre su obra, ¿no? O un método muy lindo últimamente, por lo menos para mí es muy productivo y requete fácil. Le mandás un mail y le decís, che, ¿te puedo mandar unas preguntas? Y te dice, sí, dale, ¿cómo te las contesto? Y escribímelas. ¿Y cuánto tiempo? No, cuando puedas. A la semana te vienen todas las respuestas por escrito, el tipo las pensó con mucha tranquilidad y eso que tenés es un tesoro. Yo, por ejemplo, estoy sacando ahora un libro con cartoon, que es la reunión de estos mensajitos que nos mandamos, que la verdad que son una bomba, va a ser un libro muy importante. Otra forma, los cuadernos de bitácora, perdóname, ¿me mostraste algo o no? Ah, perdón, pensé que mostraba eso. Los cuadernos de bitácora, ¿no? Que a veces son materiales un poquito íntimos. Yo no sé, ustedes conocen lo que son los cuadernos de bitácora, uno va siguiendo caóticamente en un cuaderno, por ejemplo, anotando, y a veces, uno anota cosas que no quiere que se vean, ¿no? Obviamente. A mí me pasó con Bartiz esto, Ricardo Bartiz, para mí el más grande director argentino de los últimos 50 años, con quien yo hice un libro que me honra enormemente haberlo hecho, que se llama Cancha con Niebla, un libro de diálogo y de reunión de materiales sobre su pensamiento. Y un día que estoy trabajando con él, me dice, mirá lo que encontré. Y me da un bibliorato, ¿vieron esos biblioratos como de contaduría? Que dice, ¿cómo se llama? Actas de entrada y salida de guita, pero lleno de anotaciones. Me dice, mira, es el cuaderno de bitácora del pecado que no se puede nombrar. Es uno de los espectáculos más maravillosos de él, un espectáculo del año 98 que a mí me partió la cabeza. Bartiz tiene varios espectáculos, pero hay algunos que son como bombas atómicas en el teatro argentino, Postales Argentinas, yo lo vi 11 veces, Postales Argentinas. Por ejemplo, el pecado que no se puede nombrar. Cuando yo agarro ese cuaderno y lo abro, veo, entre otras cosas, hay pedacitos de tela pegados, hay dibujos y comentarios, veo que dice cosas muy fuertes de los actores. Entonces le digo, me lo llevo a casa y dice, no, déjamelo ver. Digo, no, pero dale, me lo llevo a casa, yo no lo voy a circular. No, déjamelo. Digo, pero prometeme que mañana me lo pasás. A ver, ese cuaderno era oro en polvo, para entender, es como los cuadernos de bitácora de Beckett, o los cuadernos de bitácora de Stanislavski, o no sé, los cuadernos de bitácora de Cantor, no sé si está claro. Al otro día me vuelvo a reunir con Bartiz y el guacho me dice, lo tiré. Entonces le digo, no, ¿cómo lo tiraste? No puede ser. Dice, sí, anoche lo puse en una bolsa y lo tiré a la basura.
me baja la presión, siento como que me descompongo y le digo, ¿cómo hiciste eso? Corro a hablar con la secretaria y le digo, ¿sacaste la basura ya? No, anoche la sacó el mismo Bartiz. O sea, bien como para garantizarse que el cuaderno ya está en la quema, ¿no? Bueno, en concreto, se perdió ese cuaderno porque él no quiso, y el muy sádico, cuando me reúno con él y le digo, sos un hijo de puta, ¿cómo tiraste ese material? Ese material es una de las cosas más valiosas de la historia del teatro argentino. Me dice, no te preocupes, te guardé 4 hojitas. Digo, a veces el propio teatrero está en contra, y hay que vencer esa situación. Pero yo creo que porque este material era muy íntimo, había cosas ahí que no quería que salieran, ¿no? Sí, es que yo iba a preguntar algo así. ¿Qué pasa con el artista investigador que es celoso con su metodología de producción artística? Claro, que no sí. quiere revelar detalles de su proceso creativo. Claro, bueno, una de las razones que dicen que hace que recién aparezca un tratado de actuación en el siglo XVIII con Diderot, ¿no? el famoso La paradoja del comediante, es que la producción de conocimiento era esotérica, es decir, interna, de puertas adentro. Es como si yo dijera, che, esta charla yo la hago con ustedes, pero no cuenten todo esto que estamos hablando, esto es para esta comunidad, digamos, ¿no? No aviven giles, sería. No sé si se usa esa frase acá. Avivar giles sería, no le expliques tu método a otro porque te pone academia y sonaste, ¿no? Es decir, yo creo que hay una preservación en eso, pero que viene de muy lejos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Aristóteles tenía producción esotérica y exotérica, ¿no? La exotérica son los libros que conocemos, la esotérica sería interna para lo que es un grupo de allegados, ¿no? Y es lógico. Suponete, yo soy Angelo Beolco, manejo una técnica que me da fuente de trabajo con la comedia del arte, por ejemplo, entonces me conviene preservarla yo, no enseñarla y difundirla porque pierdo esa cuestión, ¿no? Pero creo que esto cambia con la modernidad. Con la modernidad empiezan a aparecer, por ejemplo, desde Diderot en adelante, los grandes tratados sobre actuación, donde ya aparece la idea de circulación, de universalización, el libro como herramienta, ¿no? Entonces, bueno, formas discursivas variadas, ¿eh? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Si me permiten, yo agrego un par de cosas más y ya abrimos. A ver, un elemento más importante es la sustentación del pensamiento explícito. Muchas veces sucede con los artistas investigadores, pueden pasar muchas cosas. Primera, que la obra no sustente el pensamiento. Por ejemplo, el tipo es un gran pensador, pero la obra es bastante floja, ¿no? Que puede pasar, pasa muy seguido. A mí me pasa, por ejemplo, yo hago radio y es muy común que cuando invito a un artista a hablar de su obra, antes de verla, ¿no? lo que llamamos en periodismo un adelanto, de pronto el tipo te dice cosas como, este espectáculo es el más importante de mi vida, y vos decís, upa, ¿no? O ya, después te dice, lo hice circulando por Noruega a pie, juntando leyendas en noruego escandinavo profundo, y vos decís, uy, qué bárbaro, ¿no? Después te dice, pero además me instalé 4 meses con Suzuki en Japón y lo mezclo con las técnicas, y vos decís, mierda, esto va a ser, ¿no? Vos no lo viste todavía, ¿no? Y te armás todo un universo de artista investigador, digamos, y la sensación es que después vas a ver la obra y es un embole infernal, no tiene nada de interés, tiene unos problemas impresionantes, y vos decís, ¿qué hago con esa teoría? Muy común.
O puede ser al revés, un tipo con una producción muy importante y que se niega a sustentarla, digamos, en términos interesantes, ¿no? Por ejemplo, te dice ñañerías. O sea, es un gran práctico, pero no tiene demasiada interés su producción explícita, que también pasa. O también te podés encontrar con personas que son muy grandes artistas, como Bertolt Brecht, por ejemplo, y cuando producen teoría no dicen exactamente lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, arman unos sistemas teóricos que después vos los confrontás con las prácticas y decís, che, pero esto no es, lo que dicen no es lo que está haciendo, ¿no? Un ejemplo muy interesante es el famoso Verfremdungseffekt, el famoso distanciamiento que aparece en la teoría del teatro épico. ¿Se acuerdan? Teatro épico, teatro dramático, el cuadrito, y cuando vos ves lo que hacía Bertolt Brecht, vos decís, pero no hacía esto que está diciendo, ¿no? Entonces ahí hay algo muy interesante, porque tenés una gran producción artística, lo que llamaríamos pensamiento implícito. Tenés un gran pensamiento explícito, pero tenés un desajuste entre esas dos prácticas, entre esos dos campos. Entonces, a mí me interesa mucho la figura de la sustentación. Esta idea de una suerte de coherencia entre lo que se hace y lo que se dice que se hace, ¿no? Ahora, de pronto, si al artista le sirve decir algo que no hace como estímulo para un tipo de producción, bárbaro. Si a él le sirve, está bárbaro, eso está todo bien. Pero yo no puedo comprarle un pensamiento que no veo sustentado por las prácticas. Por ejemplo, permítanme un caso. En Argentina es muy común que todo el mundo se diga deleuziano en este momento, ¿no? Yo soy muy deleuziano. Vos decís, ¿qué quiere decir con que soy deleuziano? Cualquier cosa, ¿no? Y después vos vas a ver la obra y dices, ¿qué tendrá que ver esto con el pensamiento de Deleuze, ¿no? O por ejemplo también pasó mucho con el posdrama en la Argentina. Gente que te dice, vivimos en una época posdramática, yo hago posdrama, y después vas a ver la obra y linealidad de historia, personaje, o sea, drama, pero hasta por un codo, digamos, ¿no? Entonces, es muy interesante estar todo el tiempo en esa tensión, que sería la de la sustentación entre el pensamiento implícito y el pensamiento explícito, o por lo menos la identificación del desfasaje, de la tensión entre esas dos formas de producción de conocimiento. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, yo voy a agregar una cosa más y paro. Prometo que paro. A ver, voy a agregar dos cosas más y paro. A ver, una tiene que ver con que cuando un artista habla sobre su producción, no habla solamente sobre su producción, sino que también está hablando de política, está hablando de sociedad, está hablando de metafísica, está hablando de historia del arte. En una palabra, podemos decir que el pensamiento que produce un artista no está aislado del mundo. Podemos en ese sentido decir que un libro como el de Cartoon, escritos sobre dramaturgia, sobre títeres, etc., es un libro de visión del mundo. Y acá me gustaría conectarlo con un gran epistemólogo que se llama Edgar Morin. Edgar Morin tiene un libro increíble que se llama La cabeza bien puesta, ¿no? La tête bien faite se llama. Y es un libro de teoría sobre cómo producir conocimiento.
Y él dice una cosa hermosísima, dice, tenemos que distinguir dos grandes formas de producción de conocimiento. Dice, una forma de producción de conocimiento la podemos llamar técnica, es la forma de producción moderna, que sería la pregunta por una especialidad y por un problema aislado de su complejidad en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo, supongamos cómo se compone, supongamos, un personaje, ¿no? Una técnica respecto de la composición de personajes. Eso lo llamaríamos producción de conocimiento técnico. En cambio, él dice, hay también producción de conocimiento sabiduría, que sería una producción de conocimiento donde aparece la integración de ese problema técnico con una cosmovisión mucho más amplia. Por ejemplo, lo social, lo político, lo religioso, lo estético, la historia, ¿no? Fíjense, por ejemplo, para dar un caso, ¿no? Tenemos un libro relacionado con cuestiones muy técnicas, que podría ser el proceso, ¿cómo se llama? El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algo que nos impresiona de ese libro, y es que en el fondo es una novela ese libro, o tiene una forma novelada, no es un método. Más bien lo que tenemos es la historia de un muchachito que está cursando con un maestro y que toma notas de taquigrafía sobre lo que a él le pasa en las clases, lo que le pasa a lo que el maestro dice, lo que dice el asistente del maestro y lo que dicen los condiscípulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno lee la introducción y está firmada por este personaje. Fíjense qué cosa tan interesante. Stanislavski es al mismo tiempo el maestro, el discípulo, el conjunto de discípulos, el asistente, ¿no? Esta capacidad del novelista de enmascararse en todos los personajes, ¿no? Y de pronto dice el protagonista, este chico que toma las notas de taquigrafía del curso, dice, porque para mí el teatro implicó una vida nueva, dice, ¿no? Entonces ahí uno lee eso y dice, no está hablando de teatro solamente, está hablando de una manera nueva de relacionarse con el mundo. No está discutiendo composición de personaje, técnica para componer el personaje, está hablando de un cambio de vida, está hablando de un proceso de iniciación, está hablando de una cuestión más vinculada a una conexión integral con la propia existencia, ¿no? Entonces, creo que hay algo muy interesante en esto. Tendríamos una literatura técnica, pero también tendríamos una literatura sabiduría, donde lo que aparece es un pensamiento sobre el mundo, sobre la relación con la sexualidad, con la historia, con la naturaleza, con Dios. Y a mí me interesa mucho eso porque el teatro no está aislado del mundo. El teatro no es solamente un problema técnico, no sé si se entiende lo que quiero decir. Para poder entender cómo entiende Stanislavski los procesos de composición de personajes, tengo que preguntarle por Dios, por la naturaleza, por la historia, por la sociedad. En una palabra, conocimiento técnico y conocimiento sabiduría. Por ejemplo, el otro día leo un libro de artista investigador maravilloso de Miguel Rubio, no sé si lo conocen, me imagino que sí, el de Yuyascani, una bestia, uno de los maestros más grandes del teatro latinoamericano, peruano, ¿no? El otro día yo estuve en Lima, pero lo llamé para encontrarme con él y estaba en Nueva York, está haciendo no sé qué cosa en Nueva York. Miguel Rubio publicó hace poquito un libro que se llama La Fiesta, el gran teatro de la fiesta de Paucartambo, ¿no?
donde estudia una fiesta popular, religiosa, ritual, donde hay estrategias claramente teatrales, en homenaje a la Virgen del Carmen de Paucartambo, ¿no? Si tienen ganas, en YouTube hay un montón de imágenes, son increíbles, porque es un sincretismo andino con cuestiones que vienen del catolicismo, con diablos que corren por los techos de Paucartambo para tratar de llevarse a la Virgen, y al mismo tiempo desfiles de enmascarados con unas máscaras impresionantes, donde hay una tipología, casi una comedia del arte en los desfiles de Paucartambo, ¿no? Y entonces veo que en un momento cita la teoría del convivio, ¿vieron esto que yo hincho tanto, que es la reunión, ¿no? Y el tipo dice una cosa que me partió la cabeza, dice, en la fiesta de Paucartambo el convivio es con el otro, con los otros, con las otras, pero muy especialmente con la Pachamama. Miren qué interesante, conocimiento, sabiduría, es decir, no te hablo solamente de cómo se hacen las máscaras o cómo se arma la fiesta de Paucartambo, sino de la concepción de mundo que está en esas prácticas, que sería, nos reunimos con el espíritu de la tierra, estamos en convivio, los espectadores, los danzantes, los religiosos y la tierra, no sé si está claro. O por ejemplo, leyendo a otro teórico sobre Homero, el tipo dice una cosa que también me pareció parecida a esto que dice Miguel Rubio de los danzantes peruanos, ¿no? Dice, Homero empieza la Ilíada diciendo, canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de quién está hablando? ¿Quién es la diosa que canta la historia de Aquiles, ¿no? Porque el que está cantando la historia es él. Entonces el tipo dice, no, lo que está diciendo Homero es que la que está cantando es la musa, que le está diciendo al oído el texto, y él es un mediador de la musa. Por lo tanto, en el convivio está Homero, la gente que lo escucha Homero, y la musa. No sé si está claro. Entonces, conocimiento, sabiduría. Yo le tengo que preguntar a Cartoon, che, ¿vos seguís siendo de izquierda o no? O ponerle, ¿cómo pensás la naturaleza? Porque el teatro no está separado de esto, el teatro forma parte de, digamos, la producción de conocimiento del teatro está relacionada por la condición porosa del teatro con cómo pensamos el cuerpo, cómo pensamos la sociedad, cómo pensamos la política, cómo pensamos la relación con el otro, ¿no? Bueno, y la última, con esto termino, la última. Hay dos grandes formas de producir conocimiento artístico en metalenguaje. O sea, ¿se acuerdan que dijimos? Pensamiento implícito en la obra, en las canciones, en la estructura de una pieza teatral, en los procesos, pensamiento explícito, metalenguaje. Bueno, y habría dos grandes formas de producir metalenguaje. Y esto tiene mucho que ver con la universidad. Uno es lo que llamaríamos la doxa, o pensamiento doxístico. El pensamiento doxístico se caracteriza por ser absolutamente arbitrario, no necesita fundamentación, tiene mucho que ver con la posibilidad de cambio permanente de ese pensamiento. Ponele, yo me levanto hoy con la idea de que, no sé, el teatro contemporáneo ha muerto, y digo, el teatro contemporáneo ha muerto. Y mañana me levanto con una alegría bárbara y digo, no, el teatro contemporáneo está vivo. Decís, pero ayer me dijiste que estaba muerto. Y bueno, hoy me levanté con ganas de decir que estaba, ¿no? Nosotros le llamamos a esto pensamiento doxístico. ¿Qué sería? Un tipo de pensamiento que es muy valioso y hay que prestarle mucha atención,
que sería un pensamiento no fundamentado, no sistemático, para nada autocrítico, y tampoco necesita de la validación de otro. Por ejemplo, si yo tengo que defender una tesis, voy a necesitar que el tribunal de tesis me apruebe. Necesito la validación. En cambio, si voy a escribir un ensayo doxístico, yo puedo poner lo que se me cante. La otra forma de producción es lo que llamaríamos una forma de producción epistémica. Producir conocimiento en metalenguaje en términos epistémicos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a producir un conocimiento riguroso, sistemático, fundamentado, autocrítico, validado por el resto. Es decir, la gente va a tener que decir, está bien lo que decís, apoyamos lo que decís. Y por sobre todo colaborativo. ¿Qué quiere decir colaborativo? Que reconocemos que no escribimos solos, escribimos con una comunidad gigantesca. Suponete, vos estás haciendo la tesis sobre el clown, ponele, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿leíste a Lecoq, no? En la doxa dice, no, a mí qué me importa Lecoq. ¿Por qué tengo que leer a Lecoq? ¿Quién es ese tipo? No, a mí no me jodas, yo escribo lo que se me canta. En cambio, un investigador que produce conocimiento epistémico va a tener que no solo leer a Lecoq, va a tener que leer a ¿cómo se llama? Se me fue el gran mimo con el que se formó Lecoq. Etienne Decroux, por ejemplo. Vas a tener que leer a Decroux también. Y vas a tener que leer a Ariam Nushkin, y vas a tener que... Y el tipo de la doxa te dice, me importa 3 pitos. El de la producción epistémica tiene que reconocer esa colaboración, porque si algo ya lo dijo Lecoq, ¿para qué lo vas a repetir vos? Como propio conocimiento. Es decir, hay algo interesantísimo en esto, y es que en la producción epistémica nadie inventa el agua tibia. No sé si está claro, ya se inventó el agua tibia. Si yo vengo con la doxa y digo, murió el teatro político y yo soy el único que hace teatro político, eso es doxa. Ahora, en producción epistémica me tenés que fundamentar por qué siglos de historia del teatro no son teatro político y por qué hoy no hay teatro político. Me vas a tener que explicar, ¿no? Entonces creo que hay algo importantísimo en esta distinción, y es que nosotros, por ejemplo, en la universidad, deberíamos orientarnos hacia un pensamiento epistémico, que puede partir de, por ejemplo, la intuición de la doxa, pero luego debería tomar la doxa como una base para la producción de un conocimiento riguroso, fundamentado, sistemático, autocrítico, es decir, me cuestiono a mí mismo lo que estoy diciendo. Colaborativo, porque sé que estoy escribiendo con todo el mundo, con un montón de gente. Y también validado por determinadas personas que reconocemos como compañeros de ruta en esa producción de conocimiento, ¿no? Entonces, para cerrar, si hacemos una brevísima recapitulación de las cuestiones que estuvimos considerando, podemos decir que el fundamento de todo esto es la idea del artista como productor de conocimiento. El artista produce conocimiento. Vieron que en otra época no era así. Los productores de conocimiento son los filósofos, los intelectuales, los químicos, los físicos, los científicos duros, y el resto son artistas. Lo que dice la universidad hoy es el artista es productor de conocimiento. Entonces,
decíamos que hay sujetos de esa producción de conocimiento. Artista, investigador, investigadora, investigadora, investigador, artista, investigador participativo, investigadora participativa, parcería entre, digamos, sujeto de colaboración entre estos distintos sujetos. Por otro lado, decíamos, hay esto que podríamos llamar producción de conocimiento en todas las prácticas, ¿no? Podemos producir una filosofía de la praxis artística en todas las prácticas, en el armado del archivo, en la forma en que armamos preproducción de espectadores, en la forma en que procesamos la experiencia de una temporada teatral, en el pensamiento sobre una curaduría, por ejemplo, fundamental cómo hacemos una programación, ¿no? Por otra parte, todos los agentes producen conocimiento en el campo teatral. El crítico, la curadora, el espectador, la gestora, digamos, sobre todas esas prácticas podemos producir conocimiento. Lo podemos hacer a través de formas discursivas muy distintas, de la entrevista a la literatura metatextual. Y por otro lado, distinguimos pensamiento implícito y pensamiento explícito y decimos que en los últimos años esos dos pensamientos se están cruzando enormemente, lo cual es, desde mi punto de vista, algo muy, muy valioso. Por otro lado, decimos, producimos no solamente un conocimiento técnico, por ejemplo, cómo se gestiona, y armamos de él los conocimientos para gestionar, sino también un conocimiento sabiduría, cuando está incluida la pregunta por la relación con el planeta, la relación con Dios, con la sociedad, con la política, cuando la práctica técnica no está aislada, sino que está integrada a una forma de estar en el mundo, ¿no? Sustentado o no sustentado por las prácticas, doxístico o epistémico, y finalmente decir que, digamos, lo interesante de todos estos saberes en la producción de conocimiento de un investigador artista, es que tenemos una dimensión que llamamos de investigación aplicada. Es decir, que estos conocimientos no quedan en la Torre de Marfil o en el anaquel de la biblioteca o pasan a ser la historia de las tesis doctorales que se hicieron en la Universidad del Valle, sino que son conocimientos para luego generar más prácticas. Por ejemplo, a mí me sirve enormemente todo lo que yo veo en la Escuela de Espectadores. Hace 24 años que yo hago Escuela de Espectadores, tengo 400 alumnas y alumnos en la Escuela de Espectadores, nos reunimos todos los lunes. En este momento está la clase número 28 de este año. Me sirve enormemente escuchar a las y los espectadores todos los lunes en sus demandas, en sus deseos. ¿Para qué? Para poder armar la programación de la sala, por ejemplo, o para ver qué autores es indispensable editar, o qué problemas habría que discutir, qué cuestiones responder. En una palabra, nosotros podemos hablar de investigación específica, que sería, no sé, ese tema en concreto que estoy estudiando, la meta-investigación, que sería investigar para poder investigar, la adquisición de colaboración, de teoría, de metodología, y lo que llamaríamos investigación aplicada, que sería todos estos conocimientos que produce el campo artístico, nos sirven para hacer otras cosas dentro del campo artístico, ¿no? Si me permiten un ejemplo último, por ejemplo, nosotros tenemos que ir conquistando espacios en la universidad. Y si tenemos producción de conocimiento y
digamos, la universidad reconoce esa producción de conocimiento, vamos a ir conquistando, por ejemplo, espacios, investigaciones, becas, ¿cómo se dice?, programas de educación, enseñanza. Si no producimos conocimiento, la universidad desconfía, no sé si está claro. Hay algo donde la universidad dice, este tipo es de otro palo, digamos, no entra en lo que sería el campo universitario. Les doy un ejemplo. Estoy en mi casa, suena el teléfono y es el ministro de Cultura de la Nación en Argentina. Y me dice, Jorge, mira, vamos a publicar 2 millones de ejemplares de una obra de teatro de autor nacional. La vamos a hacer con la CONAVIP. La CONAVIP sería la Comisión Nacional de Bibliotecas, ¿no? Publican un libro y se irradia por todo el país. Y el tipo me chanta la pregunta de ¿qué obra publicamos? ¿No? Entonces yo siento que todo lo que estoy pensando, todo el teatro que vi, todo lo que estuve investigando, me sirve para poder contestarle lo que yo considero que debe ser esa obra. Fíjense, el conocimiento produce en este caso gestión, colaborando con el ministerio. Otro ejemplo, y termino. Me llama una universidad de provincia para que yo sea referente para aprobar o no un centro de investigación en estudios teatrales. Es un centro muy importante en la provincia de Buenos Aires que tiene una labor muy destacada, entonces necesitan crear un centro de investigación. Y me piden a mí, como especialista de la Universidad de Buenos Aires, que vaya a discutir la creación de ese centro. Entonces voy, está la mesa, esa famosa mesa, vieron, de las reuniones de rectorado, con los cuadros de los rectores en las paredes, con las fotos de los decanos y qué sé yo, todo muy solemne. Yo llego cansado, porque me tomo el micro hasta este lugar, y me voy directo al rectorado, porque ya empezaba la reunión, y me encuentro con que el único especialista que está sentado a la mesa para discutir la creación de un centro de investigación en estudios teatrales soy yo. El resto de la gente que está ahí son un especialista en hormigón armado, o sea, cemento, ¿no? Una especialista en criocirugía de ganado vacuno, un especialista en agronomía, o sea, una enorme cantidad de gente muy capa en especialidades que no tienen nada que ver con el teatro, ¿no? Bueno, ¿cómo empieza la reunión? La señora especialista en hormigón armado dice, yo considero que no hay que abrir este centro de investigación porque es un gasto para la universidad. ¿Y para qué sirve el teatro? ¿Para qué le sirve el teatro a la universidad de esta universidad? Entonces yo dije, uy, qué difícil que va a venir esto. Esto va a venir muy difícil. De hecho, la discusión se alargó muchas horas. Yo logré que se aprobara, pero en el estatus más bajo. Ponele, si había centro de investigación A, B y C, logramos que se abriera el C. Entonces también está esta cuestión de la necesidad de gestión universitaria. Digamos, la producción de conocimiento está relacionada también no solo con el campo artístico, sino con la posibilidad de ir creciendo las artes en el campo universitario. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguien quiere decir algo, dale, ¿cómo no? Gracias. No, al contrario, sí. Gracias por su intervención. Muchas gracias. Acerca del pensamiento relacionado con la práctica artística. Quería preguntarle dónde situaría un caso que es muy bonito, porque proviene de un campo epistolar, que es el caso de Vincent Van Gogh, donde estas cartas pudiesen haber desaparecido. Claro. Él no escribió pensando que producía en ese momento, eran cartas a su hermano. Exacto, exacto. La gran obra de más de 1000 y pico de
pinturas pues hablaban por él. Claro. Pero resulta que estas cartas Son fabulosas. se convirtieron en teoría del color. Claro, exacto. ¿Dónde situarías este caso de producción de Van Gogh, que como a través de las cartas Claro. se produce es teoría del color y no cartas, hola hermano, ¿cómo estás? Exacto. Mirá, para mí es otra forma posible discursiva, es decir, la carta. De hecho, es muy común el género carta. No sé, estoy pensando en Carta a un joven poeta de Rilke, ¿cómo? Cartas a Milena de Muy bien, cartas a Milena, o carta a un joven dramaturgo de Marco Antonio de la Parra, ¿no? Es decir, el formato carta es una forma discursiva de producción de conocimiento sobre la práctica artística, ¿no? Y ahí tendríamos que distinguir si se trata de un campo doxístico o se trata de un campo epistémico, ¿no? A esto me refiero. Tal vez lo que está diciendo Van Gogh es una gran provocación para producir conocimiento epistémico a posteriori, y él lo está manejando en el plano de la doxa. El tipo dice, el color funciona de esta manera, y si yo le pregunto a Van Gogh, explícame por qué, dice, no, es que yo lo creo así, ya está. Ese fundamento doxístico a mí me sirve para tomarlo y analizarlo en términos epistémicos. ¿Se entendió? Sí, claro que Yo trabajo mucho así, estoy muy atento a los artistas. pero no es tan de la opinión ese pensamiento de Van Gogh, porque él sí tenía un pensamiento epistémico, porque veía mucha pintura. Claro, Entonces, exacto. cuando habla de color, también está hablando de los artistas. Exacto. Todo el tiempo está hablando de otros cuadros. Exacto. Y por eso la teoría del color, digamos que sin que él pretendiera, estaba haciendo un libro sobre teoría. Muy bien, muy bien. Mirá, podemos decir que aunque no tenga la forma de un libro sistemático, puede ser un pensamiento absolutamente sistemático. Pensemos, por ejemplo, en Platón, ¿no? En los libros de Platón sobre los artistas, sobre el teatro y demás. Están hechos como diálogos, ¿no? Casi como formas dramáticas, ¿no? Pero digamos, en el entretejido de esas estructuras hay una producción de conocimiento ultra sistemática, ¿no? Por eso diríamos, tal vez la forma pareciera doxística, pero sin embargo la producción de pensamiento es epistémica. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo mucho también en la producción de doxa de los artistas. No la estamos despreciando, ni mucho menos. Para mí una frase de un artista en un momento de borrachera puede ser el inicio de una tesis o de una investigación sobre algo muy importante. Porque yo estoy seguro que los artistas son los que más saben. No tengo duda de eso. Digamos, yo ya llevo más de 40 años de investigación y estoy convencido de que los artistas están metidos permanentemente en una producción de pensamiento y de conocimiento sin la cual no podrían hacer obra, ¿no? De hecho, bueno, Oscar Wilde habla de esta idea de el artista como crítico, ¿no? El crítico artista. Exactamente. ¿Cómo se llama? El T.S. Eliot retoma esa idea y dice esto de para poder escribir un buen poema hay que ejercer una función crítica absoluta, porque es el poeta el que se da cuenta cuando el poema está terminado, entonces ahí hay un pensamiento, nosotros lo llamaríamos implícito en la obra, pero buenísimo esto de las cartas. Nosotros estamos sacando en Perú unos tomos que se llaman Artistas, Investigadores y Producción de Conocimiento desde la Escena, que Alejandro escribió, un trabajo sobre dirección. Ya son 5 tomos, son más de 100 artistas de todo el mundo iberoamericano, y uno de los géneros que usamos es la carta. Es un género muy estimulante, muy bonito, porque instala como una suerte de conversación, ¿no? De una implícita conversación.
Bueno, no sé si algo más. ¿Alguien quiere agregar alguna otra cosa? Sí. Pensaba en este tema de las bitácoras. Sí. Porque, bueno, por ejemplo, mi maestra tiene un montón de bitácoras que uno dice cómo tú, bueno, el celo también, ¿cierto? Pues que tiene el artista, pero digamos que superando todas esas barreras, el tratamiento que uno puede hacer sobre ese tipo de escritura de la bitácora, eso me inquieta mucho. Claro, sí. A la hora de volverlo publicación, Sí. si es libro de artista, Sí. cómo afrontar, digamos, como ese, que no es epistolar, porque si es epistolar, pues es un poco más sencillo la compilación, Sí. pero cuando es bitácora... La bitácora suele tener materiales muy heterogéneos y muy poco sistemáticos, pero de pronto una bitácora puede arrojar luz o ser el punto de partida de un montón de cosas, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, esas 4 paginitas que me guardó Batiz me sirvieron muchísimo. Me hubiera encantado leer el Toco, pero lo tiró. Ahora, yo creo en ese sentido que uno tiene que agilizar ciertas estrategias de sensibilidad frente a los materiales del artista, ¿no? Porque de pronto uno ha leído rápidamente algo y te perdiste algo que era una clave fundamental, ¿no? A mí me ha pasado esto y realmente hago mi autocrítica cuando de pronto me reúno, por ejemplo, con mi objeto de estudio, que era Eduardo Pavlovsky. Él me cita en su casa y yo ya tenía todos sus libros teóricos en mi estante Pavlovsky, por decirlo así, y los había leído todos y no me había dado cuenta de algo que él dice todo el tiempo y que recién yo lo empiezo a advertir cuando hablo con Pavlovsky, porque él me llama la atención sobre eso. Es decir, yo venía de una semiótica dura, que era lo que estaba de moda en los años 80, digamos, los famosos libros de Anne Ubersfeld, de Fernando de Toro, ¿cómo se llama? Erika Fischer-Lichte, ¿no? Y claro, yo pensaba el teatro como comunicación. Y de pronto Pavlovsky me dice, no es por ahí, no es por ahí. Dice, y me empieza a decir cómo se relaciona él con el teatro, ¿no? Yo no me lo voy a olvidar nunca porque a partir de ahí hice un giro epistemológico fuertísimo. Es esto de perdón si alguien me lo escuchó decir esto, porque para mí fue como un momento de iniciación, así como para Torsov, ¿no? Y el chiquito de Stanislavski. Pavlovsky era Torsov, yo era el chiquito de Stanislavski, y fue empezar una vida nueva, realmente. Pavlovsky me dice, la comunicación no es lo más importante, en mi teatro hay comunicación, pero no es lo más importante, porque si yo no hago teatro me muero, me dice Pablo. Y yo dije, upa, en vez de hablar de circuito de la comunicación, me está hablando de la muerte, ¿no? Fíjense, conocimiento, sabiduría, ¿no? Está insertando el conocimiento técnico del teatro en otro contexto, ¿no? Y me dice, me paso toda la semana esperando ensayar con mi grupo o hacer función. El momento en el que hago teatro es el momento en el que me siento más integrado con el universo. Lo peor que me podría pasar es levantarme una mañana y no tener deseo de hacer teatro. Me mira de frente y me dice, el teatro es mi existencia, me dice Pablo. Yo salí como tarado de esa reunión, porque no entendí muy bien, pero tuve lo que se llama una abducción. La abducción fue, acá hay algo muy valioso. Acá me acaba de decir algo que me cambia la vida. No entiendo todavía por qué, pero tengo que ir por ahí. Y cuando vuelvo a casa, agarro los libros de Pavlovsky y veo que todo el tiempo decía eso, los libros de Pavlovsky. Yo no los leí. Estaba con un sistema de lectura que me buscaba la palabra comunicación. No sé si me explico. Entonces creo que el cuaderno de bitácora muchas veces uno lo tiene que leer y volver a leer porque puede encontrarse ahí con puntas de iceberg para un pensamiento que puede ser muy, muy productivo.
Y la otra cosa que también creo es un concepto que nosotros lo hablamos en la maestría la vez pasada, en Bogotá, que es este concepto de lo que llamamos la serendipia, ¿no? Que está muy relacionado con la heurística, ¿no? La heurística sería hacerse preguntas nuevas y poder, de alguna manera, tener nuevos ojos para poder leer donde no leíste antes, ¿no? Esto que dice T.S. Eliot de las cuentas de lavandería de Shakespeare, ¿no? Dice, aparecieron las cuentas de lavandería de Shakespeare, y son cuentas de lavandería, digamos, 3 calzoncillos, una colcha, y entonces todo el mundo burlándose de para qué corno nos interesan las cuentas de lavandería de Shakespeare, ¿no? Y T.S. Eliot con mucha prudencia dice, démonos tiempo, ya vamos a ver qué hacemos con ella, ¿no? Creo que el cuaderno de bitácora es lo mismo. Hay que volver y volver porque en algún momento va a aparecer algo ahí, ¿no? Y hay que tener sobre todo una mirada de serendipia, esto que llamamos la serendipia, que es la capacidad de reconocer tesoros donde nadie los está viendo. Estaban ahí, te gritaban y vos estabas sordo, ¿no? La abducción, digamos, el conocimiento empieza como abducción, por eso es interesante, ¿no? La abducción sería una corazonada, es como la sensación de, mira, no te lo puedo explicar, pero esto es importante, y vos decís, pero ¿por qué? No tengo idea, pero me voy a quedar acá. Y el cuaderno de bitácora está lleno. Bueno, no sé, ¿algo más? ¿Alguna otra cuestión? Pero, maestro Dubaki, Sí. el gran problema de la dirección es que utiliza sobre todo un pensamiento de doxa, en el sentido de que yo me imagino las cosas así. ¿Por qué? Pues todavía no lo sé. Muy bien. Pero ese pensamiento es muy ligado a lo artístico, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, cuando uno va a un ensayo y se discute, por ejemplo, cómo se resuelve una escena o alguna cuestión, ahí aparece un pensamiento explícito, ¿no? Pero una cosa, está buenísimo lo que vos decís, por eso yo valoro mucho la doxa. Ahora, generalmente el propio artista, luego, con el tiempo, empieza a producir un tipo de discurso diferente. ¿Vieron esto de lo que llamaríamos, lo que Umberto Eco llama las 3 intentio, ¿no? Él habla de la intentio autoris, ¿no? Que sería digamos, la intencionalidad propuesta por el creador, ¿no? Suponete, yo hago esto porque tal cosa, o no sé por qué, pero lo hago, digamos, habría ahí un impulso relacionado con el creador, fundamentalmente. Por ejemplo, suponete, le preguntan a Dostoyevsky, ¿por qué escribiste El jugador? Una novela cortita de Dostoyevsky. Y Dostoyevsky contesta, para exorcizar mi ludopatía, ¿no? Bueno, ese texto es mucho más que un exorcismo de ludopatía, obviamente, pero esa sería una respuesta doxística que a mí me serviría muchísimo, porque él ya me está conectando con un campo de conocimiento desde la experiencia de Dostoyevsky, y es que Dostoyevsky era jugador compulsivo, ¿no? Podía perder su casa en una noche de cartas, ¿no? Entonces, intentio autoris, intentio operis, que me parece que tiene que ver con centralmente esto que dice Alejandro, ¿no? Yo empiezo a ver la obra y empiezo a producir conocimiento a partir de lo que la obra que yo hice me dice que yo no sabía, ¿no? Digamos, por eso generalmente la producción de conocimiento es a posteriori, no es a priori, ¿no? Yo le pregunto ahora, después de un año, ¿no?, de estreno de La Celestina, le pregunto, ¿por qué hiciste esto? Y probablemente él no lo tuvo en cuenta cuando hicieron la dirección, pero hoy, después de ver todas las funciones, empezó a ver que en la dinámica de acontecimiento de la obra aparecía una posible producción de conocimiento que antes no se veía, ¿no?
Y después está el tema del espectador, que para mí es un tema que me fascina. Nosotros hemos abierto ya más de 90 escuelas de espectadores en distintos países y es un tema central porque nadie le da pelota a los espectadores y es el sujeto fundamental en el otro necesario para el acontecimiento teatral. Entonces, ¿cómo se llama? Eco dice la intentio lectoris, ¿no? Que sería la intentio expectatoris, diríamos nosotros, que sería la idea de, uy, mirá lo que dice este tipo que fue a ver la obra, ¿no? Fíjate, no lo había pensado, no lo había visto, y sin embargo él está produciendo este conocimiento. Yo lo veo en la escuela de espectadores esto todo el tiempo. Es más, yo creo que una de las cosas que más me gusta de ir todos los lunes es con qué me voy a encontrar. Fenomenología, digo, ¿qué va a aparecer? ¿Qué pensamiento va a aparecer? ¿No? A ver, yo aprendo de los espectadores, soy el coordinador de la escuela y yo aprendo de las cosas que dicen, porque además yo no me las esperaba y nunca hubiera pensado así. Siempre comento que muchas veces vuelvo a ver los espectáculos porque a mí no me interesaron y veo que le interesaron a los espectadores y empiezan a decir cosas muy inteligentes, muy piolas, y yo digo, che, yo esto no lo vi, volvamos a ver el espectáculo, ¿no? Entonces, yo creo que la producción de conocimiento finalmente se daría en una tríada de intercambios entre la intentio autoris, la intentio operis y la intentio expectatoris, digamos, ¿no? Por eso es muy importante escuchar a los espectadores, muy importante. De pronto te pueden dar una clave. Si me permiten un ejemplo, cortito, porque yo creo que todas las teorías hay que bajarlas a cosas concretas. Si no tenemos la capacidad de juntar el cielo con la tierra, estamos fritos. O es muy probable que estemos pensando cosas que abajo no están pasando, ¿no? Yo voy a ver un espectáculo al Teatro San Martín que se llama Las Mujeres Sabias, una versión de Molière, de un gran director, Willy Landín, que viene de la ópera, y es una versión basada en un chiste. El chiste es que el intendente de la ciudad de Buenos Aires, que es un hombre muy refinado, Jorge Tellerman, un periodista le pregunta en la jeta, así, en un canal de televisión, le pregunta si es gay. Y él contesta, no, yo no soy gay, soy afrancesado. Porque viví en Francia, entonces soy como muy refinado, lo que para ustedes ser gay son mis modales franceses, contesta este hombre. Entonces él dice, Molière era francés, hagamos una apuesta afrancesada. Y hace toda la apuesta de Las Mujeres Sabias con un código que es un poco el que veo ahora, que es lo comían. ¿Se acuerdan de estos chicos de las Islas Canarias? Creo que trabajaban con abanicos y entonces yo veo la apuesta y digo, qué horrible que es esto, que es un espanto. Digamos, me imagino el director del teatro, muy amigo mío, es el Teatro Municipal San Martín, un tipo muy querido, Kivesteif, digo, paro cardíaco de Kivesteif cuando vio me voy enojado, ¿viste? Cuando te vas medio como diciendo, che, tanta guita pusieron en esto, ¿no? Llego a la escuela de espectadores, son 400 personas, entonces, así con carita de asco, digo, ¿vieron? Las Mujeres Sabias. Y todo el mundo empieza, sí, y ya la habían visto, yo no la había recomendado y ya la habían visto, todos, hacen la ola, ¿viste? Y yo digo, che, ¿qué pasó? ¿Por qué yo no estoy viendo lo que están viendo ellos? Ahí entraría la producción de conocimiento, yo lo llamaría producción de conocimiento vicaria, ¿no? A través de la relación con el otro, ¿no? Y bueno, ¿qué resuelvo? Callarme la boca, no decir qué porquería, obviamente. Me lo voy a ver de nuevo y la llevo a Nora, a mi esposa.
le digo, mira, haceme pata, venía a verlo vos, a mí me pareció un horror, a ver qué te pasa a vos, para tener como un testigo, un cómplice aliado, ¿no? Bueno, en concreto pago la entrada porque yo soy crítico, siempre digo, yo me hice crítico para no pagar la entrada del teatro, porque era muy caro todo el teatro y yo no tenía un peso, y entonces vi que podía hacerme crítico y me invitaban a ver todos los espectáculos, me cambió la vida, es más, consejo, si alguien quiere ir gratis al teatro, hágase crítico. Pero ya que puedes pagar. Bueno, yo te puedo escribir un libro de cómo hacerse crítico. Filosofía de la praxis crítica. Pero en concreto pago la entrada, consigo Super Pullman, lugar al que nunca había ido, porque como crítico siempre te sientan en lugares buenos, digamos. Me da un vértigo muy parecido a cuando vas al Super Pullman en la cancha, ¿no? Esta cosa de que te caes de cabeza, ¿no? Muy alto, muy lejos el escenario. Bueno, nos sentamos con Nora, última fila del Super Pullman, yo golpeo sin querer la butaca se levanta y abajo de mi butaca hay 50 pesos, un billete de 50 pesos. Yo había pagado las 2 entradas, 50 pesos. Lo tomo como una señal divina. Dios me está diciendo, flaco, te devuelvo la plata de la paga. Muy bien que viniste a ver el espectáculo de nuevo. Empieza el espectáculo y yo lo odio. Y la miro a Nora y Nora se ríe. Entonces yo le digo, Nora, ¿te gusta? ¿Por qué te reís? Y Nora me dice, mirá esto. Y yo digo, ay, claro, tiene razón, claro, no lo había pensado esto. Y después me dice, mirá esta otra cosa. Y a los 5 minutos yo estoy, riéndome yo también. Digo, yo ahí produje conocimiento a través de la intentio expectatoris. Por eso es muy importante no solo no subestimar la palabra del espectador, sino también promover la reunión de los artistas con los espectadores, que se oigan mutuamente y que produzcan conocimiento mutuamente, porque de ahí algo bueno va a salir. Lo digo por experiencia. Perdón, pero quería bajarla la cosa para que se entienda. Estamos hablando de cosas muy teatrales, muy concretas. Digamos, todo el pensamiento abstracto tiene una base en la experiencia. Maestro, ¿y esa experiencia que usted nos cuenta no condiciona su opinión sobre el espectáculo? Y sí, totalmente. Pero justamente, si yo tengo la posibilidad de producir un pensamiento riguroso, fundamentado, autocrítico, donde yo digo, bueno, soy yo que este tipo de resolución tal vez no me interesa, pero puedo reconocer y fundamentar que acá hay algo interesante, y además lo pienso como algo colaborativo, en el sentido de qué interesante lo que dijo tal en la reunión. Después nosotros la analizamos, la obra en la escuela, fue un placer. Pero digamos que si uno quiere hacer como sistematizar las praxis de los artistas, yo como investigador, sí, pues escogería procesos que me gustaran. Bueno, pero podés cambiar. Nosotros estamos cambiando todo el tiempo. Es decir, obras que a mí no me interesaban, hoy, mira, yo he escrito críticas de obras que estoy arrepentido totalmente. Es más, querría quemar el diario. El otro día una investigadora que está trabajando en un grupo de los años 80 agarra una crítica mía y me dice, che, ¿cómo pudiste escribir eso? Y yo le digo, 1000 disculpas. O sea, no entendí nada. Dije cualquier cosa. Por favor, quemala esa crítica. Pero digo, uno vive cambiando, es así. Entonces, una posibilidad de cambio es esta, en la relación con la alteridad, ¿no? Piensen que el teatro es esta cosa tan maravillosa de que no lo podés hacer de a uno, ¿no? Vos podés escribir poesía solo, o filmarte con un celular solo, o hacer pintar solo. Pero teatro necesitas 2. Entonces hay algo de la producción de conocimiento que tiene que ver con ese, ya sea
el otro es el artista, o el otro es la obra, o el otro es el espectador. Bueno, no sé si algo más, o tenemos algo más, o tenemos más tiempo. No, tenemos que cerrar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias.